Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Es una bendición nuevamente estar aquí para compartir la palabra de Dios. Vamos a pasar un buen tiempo. Es así que préstame un poquito de tu tiempo para poder predicar la palabra de Dios. Nos vamos a gozar y vamos a aprender cosas muy, muy bonitas, maravillosas. Y vamos a hablar acerca de la novia de Cristo. Primeramente, en la antigüedad, en el pueblo judío, como muchos sabemos, ¿verdad? Que los padres eran los que decidían con quiénes se iban a casar los hijos. Y es algo muy interesante. Entre los judíos, ¿verdad? Entre las familias, ellos se casaban, ¿verdad? Había ciertas amistades y sobre todo tenían que ver mucho los negocios, donde únicamente le decían a la jovencita, ¿sabes qué? Te tocó casarte con tal persona, ¿verdad? Y claro, cuando comprometían, por eso hay una palabra que nos habla acerca de un compromiso que ellos hacían. También se nos conoce como cuando eran desposados. Pero cuando cuando la Biblia nos habla acerca de que María con José, que estaban ya comprometidos, había un compromiso, había ya así como un documento que ellos firmaban cuando los jóvenes apenas o eran unos adolescentes. Y se nos dice en la historia, ¿verdad?, cómo los padres comprometían a los niños y los niños no decidían. Algo muy interesante que en la antigüedad, en el pueblo judío, no existía el noviazgo. No existía, únicamente era el cortejo o también ellos se regían por las costumbres de los sacerdotes, de los ancianos, de los padres, donde se comprometían ellos, no tanto los jóvenes, los jovencitos, los adolescentes, sino eran los padres los que según, ¿verdad?, les convenía, comprometían a sus hijos, hacían una carta, hacían como un pacto entre ellos, entre las familias, donde los jovencitos se comprometían y únicamente ellos se veían, ellos lo que querían tal vez era jugar, ¿verdad? Pero no, los comprometían desde muy pequeños a los niños judíos, y el niño judío, como tú sabes, como un día lo predicamos, después de los 13 años, a un niño judío ya se le podía juzgar como a un adulto. Él ya tenía que buscar a Dios por su cuenta. Él ya podía empezar a desarrollarse, ¿verdad? Y pensar como un adulto. Se le juzgaba, podía ir a la corte un niño de 13 años y ser juzgado por sus actos. Y cuando los comprometían, ¿verdad?, los niños a lo mejor nada más se veían o se conocían o totalmente ni en cuenta se conocían. Y entonces en la historia se nos dice que a los niños los comprometían. Pero ¿qué pasaba con el niño después de que hacían este compromiso? ¿Qué sucedía? ¿Verdad? El niño tenía que ir a trabajar a la hacienda de su padre, tenía que ir a las tierras a trabajar, y la niña tenía que estar en su casa. Se tenía que preparar, pero se tenía que preparar dentro de la casa, porque cuando se iba a celebrar la boda de estos adolescentes, cuando se iba a celebrar la boda, nadie lo sabía. La novia no lo sabía. El novio, cuando él tenía que ir por la novia, tampoco le avisaba. Y era parte de la tradición, y era también algo muy bonito, donde la jovencita, ¿verdad?, ella tenía que estar en su casa porque ella no sabía el día ni la hora en la que iba a llegar el novio por ella. El novio, después de que se comprometían, él tenía que ir a trabajar a las tierras de su padre, pero no nada más ir a trabajar, sino también él tenía que ahorrar y construir con sus propias manos, tenía que ir según las finanzas, construir un hogar para su futura esposa, aunque ya estaban comprometidos. Pero él tenía que ir a trabajar también para hacer su propio vino, tenía que ir a trabajar la tierra y a sembrar, a cosechar y preparar su vino. Y cuando él ya tuviera todo listo, ¿verdad?, el vino, también que él tuviera ya un hogar para ofrecérselo a su futura esposa, era cuando ya el novio venía a buscar a la novia. ¿Cuándo? Nadie lo sabía. Pero cuando el novio venía hacia la aldea o hacia el pueblo a buscar a la novia, él venía y hacía una gran fiesta. Y la novia tenía que estar lista. ¿Cuándo iba a venir? No lo sabíamos. La prisa o la prontitud tenía que ver también con las finanzas del joven. O tenía que ver si ya él había preparado
la morada, el hogar, si ya tenía el vino preparado, todo listo. Y era cuando ya el joven venía por ella. Nuevamente, cuando venía el joven por ella, nadie lo sabía, pero venían, normalmente empezaba la fiesta a la medianoche. Y él venía con sus amigos, la fiesta, la boda, iba a durar 7 días o un poquito más, ¿verdad? Y cuando venía el novio, venía entrando por el pueblo, por las aldeas, y se oía el sonido de un chofar, de una bocina, de un cuerno de carnero. Tocaban el sonido del chofar y las jovencitas que había por esas primeras aldeas o esas primeras cuadras, las que estaban comprometidas, cuando oían el sonido del chofar, salían pronto, pero decían, no, este no es el con el que yo me había comprometido, ¿verdad? Este es otro. Pero imagínate que llegara el novio para tomar a su novia. La novia tenía que estar lista, ella tenía que estar con su vestido listo, limpio, resplandeciente, un vestido de lino fino. Ella tenía que estar siempre lista con el vestido. Ya prácticamente oía el chofar, agarraba el vestido y vámonos a la boda, porque iba a durar un poquito más de una semana la fiesta. Ella no sabía cuándo, pero la tradición nos dice que el novio venía a la medianoche. Ahora, con todo esto sabemos que Cristo, Él fue un judío. Cristo, hermano, creció como un judío, practicó, ¿verdad?, las costumbres judías, y aún así Él lo quiere practicar con la iglesia. Acuérdate que el niño judío se comprometía, pero Él se iba a la tierra de su padre a trabajar, a preparar su vino y a preparar un hogar para su futura esposa. Lo que hizo Jesucristo es lo mismo que hizo Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad?, se compromete con nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él hace un compromiso, nace la iglesia y Él, ¿verdad?, Él se va a casar con la iglesia que somos nosotros, que eres tú, la iglesia de Cristo. Y Él que dijo, me voy a ir a casa de mi Padre, pero a donde yo estoy, ustedes también van a estar. Pero mientras ustedes van a estar en este mundo, pero yo voy a ir, ¿verdad?, a los cielos, y a cada uno de ustedes les voy a preparar un hogar, una morada. Y recuerdan cuando Él fue a una boda, donde se nos dice que hizo su primer milagro, cuando multiplicó, o más bien cuando convirtió el agua en vino. ¿Se acuerdan cuando María se da cuenta a su madre que no hay vino, se ha acabado el vino, y le dijo, y fue con Jesús y le dijo, Jesús, hijo, ¿verdad?, se ha acabado el vino? Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Verdad? O sea, yo no creo que tú te cases, dales tu vino. Pero Jesús, hermano, Él va a celebrar las bodas, y esas bodas, hermano, van a ser muy, muy pronto esas bodas. Por eso nosotros tenemos que estar como la historia de las 10 vírgenes, ¿verdad?, que nos comenta la palabra de Dios, donde 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran necias. Eso es un simbolismo de lo que va a suceder en los últimos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo. La mitad, ¿verdad?, de los que hemos conocido a Dios, nos estamos preparando para ir a las bodas, pero la otra mitad no se está preparando, están viviendo en una necedad. La palabra de Dios nos dice que una de las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo iba a ser la apostasía, iba a ser pues la falta de fe. Y entonces, hermano, eso es lo que la Biblia nos recalca, que una de las señales de los últimos tiempos iba a ser un alejamiento de Dios, donde la gente iba a apostatar. Ya estaba en los caminos, la gente ya estaba en los caminos, los hombres estaban predicando, las mujeres, ¿verdad?, piadosas, estaban haciendo la obra de Dios, ayudando a sus hijos en las actividades religiosas o en la oración, en la lectura de la Biblia, pero cerraron sus Biblias, ¿verdad?, dejaron de predicar la palabra de Dios y volvieron a la rutina de antes, a la rutina del mundo. ¿Y qué sucedió? Que empieza uno a apostatar, a apartarse de la bendita voluntad de Dios. Entonces, hermano, el Señor fue a preparar un hogar para cada uno de nosotros. Amén. Por eso nosotros, hermano, como aquellas vírgenes, tenemos que ser prudentes y estar listos, porque cuándo va a venir el Señor por nosotros no lo sabemos. Para muchos, dice la palabra de Dios, allá en una de las epístolas del apóstol Pedro, que Él va a venir como ladrón en la noche. Pero sabes,
Él no va a venir, nuestro Señor no va a venir para nosotros, los que conocemos, no va a venir como un ladrón en la noche, porque cuando viene un ladrón en la noche y hurta los hogares, ¿verdad? La gente está dormida y nunca se dio cuenta cuándo entró el ladrón. Jesús va a venir, pero no va a venir como ladrón en la noche para nosotros. Va a venir para otros, pero para nosotros no va a venir. Por eso nosotros nos tenemos que preparar, porque la palabra de Dios nos dice que un día, ¿verdad?, de los 4 puntos cardinales de nuestro planeta van a venir ángeles con sus trompetas y van a tocar. Y dice que el chofar se va a oír, hermano, y nos vamos a unir a estas preciosas bodas. Amén. Algo que es muy interesante, bueno, vamos a leer primeramente Mateo capítulo 5. Mateo 25, perdón. Dice la palabra de Dios. Les recomiendo que lean Mateo 24, Mateo 25, que nos habla acerca de los últimos tiempos y también acerca de la parábola de las vírgenes y también nos habla acerca de la parábola de los talentos. Es lo que nos dice. Pero mira, deja leerte lo que dice el versículo 13. Mateo 25, 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos cuándo va a venir el Hijo del Hombre, pero sabemos, ¿verdad?, en nuestro espíritu, y no nada más lo digo yo, sino todos, Dios está poniendo en nuestro corazón que eso, hermano, pronto ha de suceder. En el libro de Marcos, en el capítulo 13, versículo 13, también dice algo precioso. Marcos 13, 13, dice de esta manera: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La verdad, hermano, mucha gente, por causa de la pena, de la vergüenza por creer en Jesucristo, ¿verdad?, se apartan. Entonces, hermano, no debemos de tener vergüenza. ¿Por qué? Porque Dios cambió nuestras vidas. Hay gente, hermano, que puede estar criticando porque uno cree en Jesucristo, pero sabes, hermano, hay que comparar cómo están nuestras vidas, ¿verdad? A lo mejor ellos tienen una vida destruida, ¿verdad? Una vida que no tienen una razón de vivir, pero nosotros sí la tenemos. Amén. Dios restauró nuestras vidas. Estábamos destruidos. Teníamos una vida llena de vicios, un alejamiento acerca de Dios, pero ahora hemos venido al camino del Señor. Y no nada más nosotros. Estamos sirviendo a Dios con nuestras familias, hermano, y siendo de bendición para mucha gente a través de nuestros trabajos, a través de nuestra entrega a Dios. También la palabra de Dios nos habla en Marcos 13, nos habla, hermano, en el capítulo 13 nos habla las señales de los últimos tiempos, pero una de las señales de los últimos tiempos nos dice en el versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. ¡Qué fuerte! Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Un día nuestro Señor vendrá. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, mira lo que dice. Hechos, capítulo 1, versículo 11. Dice de esta manera: los cuales también les dijeron, bueno, vamos a leer el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hay muchas escrituras, ¿verdad?, que nos hablan acerca de esto. En el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, ahí léalo conmigo si tiene oportunidad de tener una Biblia. En el capítulo 4, mira qué interesante, en el versículo 16, dice de esta manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con
el Señor. Es lo que nos dice, hermano, la palabra de nuestro Señor. Algo muy similar lo tenemos en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Mira qué interesante lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Dice en el versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En el libro de Judas, en el versículo 14 y 15, casi al finalizar antes de Apocalipsis, ahí tenemos la epístola de Judas, no el que lo traicionó, sino Judas, el hermano del Señor. En el versículo 14 dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Eso es algo muy interesante. Perdón porque se me lengua la traba, ¿verdad? Pero dice en el versículo 14: de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo. Esto es una profecía que no se ha cumplido, pero Enoc miró esto. ¿Y sabes qué miró? Dice en el versículo 14: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Vino el Señor. Cuando Él venga a buscar a su novia, Él va a organizar todo un banquete en los cielos. ¿Tú sabías, hermano, cuando se tocaban las trompetas, hermano, en la antigüedad, en el pueblo judío? Había una fecha exclusiva. Bueno, cada mes se tocaba el shofar, la bocina, pero habían ciertas fiestas o días donde se celebraba, donde la trompeta sonaba, hermano, hasta más de 100 veces. Imagínate, hermano, que tú estás acostadito y empieza a sonar el shofar con más de 100 sonidos seguidos, más de 100. Hermano, todo el mundo se estremecía. ¿Por qué? Porque había una santa convocatoria, donde cuando también, hermano, se ungían a los reyes, cuando eran llamados a la victoria, a la guerra, empezaba a sonar el shofar. Cada vez que sonaba el shofar es porque estaba sucediendo algo extraordinario. Tú sabías, hermano, que en la creación o cuando se celebra, hay una fiesta en la palabra de Dios, en la Biblia, hay una fiesta, ¿verdad?, que se llama la fiesta de las trompetas. Bueno, en nuestro idioma, la fiesta de las trompetas. Pero, ¿por qué se celebró la fiesta de las trompetas? ¿Alguien sabe por qué se celebró la fiesta de las trompetas? ¿Ustedes no saben por qué se celebró? Ok, les voy a decir cuándo empezó esto de la fiesta de las trompetas. Hermana Vicky, ¿no recuerdas? ¿No recuerdas? Bueno, se empezó a celebrar la festividad de las trompetas cuando se creó el primer hombre. Recuerdan que cuando Él toma al hombre, ¿verdad? O cuando Él toma la tierra, la arcilla, y empieza a formar, según Génesis, en el capítulo 2, donde Él empieza a formar al hombre, dice que sopló aliento de vida. Y cómo ellos lo celebraban, cómo lo empezaron a celebrar, una fiesta muy importante, ¿verdad? Empezaron a celebrar con el sonido
del chofar. No nada más era un soplido, sino era aliento de vida, porque cuando escuchabas el sonido del chofar, hermano, había liberación, había victoria en el pueblo de Dios, hermano. Por eso se celebraba una fiesta muy importante, hermano, que nosotros lo conocemos como las trompetas. Y cada tiempo se celebraba el día de las trompetas. La palabra de Dios, hermano, nos habla que hay, hermano, diferentes fiestas y todas, hermano, tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no observamos detenidamente lo que son las fiestas, pero hay una fiesta que no se ha celebrado y que se va a celebrar. El Señor va a venir y Él quiere celebrar una festividad con nosotros. Bueno, van a ser dos muy importantes, pero te voy a decir algo. El Señor, dicen, hermano, los estudiosos, que Él fue concebido en una celebración. Cuando Él nació, ¿verdad? Él nació en una festividad. Y esta festividad, ahorita tú me vas a entender esto. Esta festividad, hermanos, celebraban cuando ellos fueron peregrinos, cuando ellos anduvieron en el desierto. ¿Y cómo vivían en el desierto? Vivían, ¿verdad? Hacían pequeñas casitas, ¿verdad? Con carrizos, donde ellos podían ver aún la luna y las estrellas. Ellos dormían de esa manera y cada año celebraban la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Para recordar que ellos fueron en esta tierra peregrinos. Y cuando María, ¿verdad?, estaba a punto de dar a luz y ella tenía que ir a una festividad. ¿A cuál festividad? A la festividad de los tabernáculos o la festividad también como se conoce como la festividad de las cabañas. Y ella tenía que venir a Jerusalén para celebrar la fiesta, pero ahí fue, ¿verdad?, cuando vino el parto de ella y ahí nació nuestro Señor. ¿Dónde nació? En una festividad. Y como la Biblia nos dice que ya no hubo lugar para ellos y que ellos... donde nació, en un pesebre, pero más que un pesebre, era esas casitas que ellos hacen a propósito. Hasta el día de hoy, puede que haya un judío multimillonario viviendo en un gran edificio en Nueva York o en un lugar, ¿verdad?, de cualquier país, en una supermansión, pero cada año ellos tienen que salir al jardín, tienen que subir a la azotea, hacer una casa como de carrizo donde se pueda ver, ¿verdad?, la luna y las estrellas y esta festividad se celebra en octubre. O sea, quiere decir que el Señor nació en una festividad, ¿verdad?, de las cabañas. Claro que nos dicen que nació con animalitos, ¿verdad?, y con vacas, ovejitas, pero ellos, hermano, celebraron, ¿verdad?, en un lugar parecido a un pesebre, pero era parte de una festividad. Es concebido en una fiesta, Él nace en una fiesta y ¿qué crees? Muere en una fiesta, la fiesta de la Pascua. Pero a los 3 días se celebraba una fiesta, la de las primicias, de los primeros frutos, y Él resucitó. ¿Y cuál fiesta le falta celebrar? La fiesta de las trompetas. Pero Él no la ha celebrado, hermano. Ahora Él está en los cielos y Él pronto va a venir por nosotros, hermano, y Él quiere celebrar esa fiesta, y es la fiesta de las trompetas. Pero aquí viene algo muy interesante. Cuando Cristo venga, ahora, todo lo ha cumplido a la fecha, no creas que se ha brincado, lo ha cumplido conforme a las fechas, conforme a las fiestas. El Señor ha estado, ¿verdad? Cuando Él nació, en una fiesta. Cuando Él muere, en una fiesta. Resucita en una fiesta. En la fiesta de los panes sin levadura. En la fiesta de las primicias. Él resucita, ¿verdad? También, hermano, en la fiesta del Pentecostés. Él nos llena con su Santo Espíritu. Tiene que ver Jesús en cada una de las fiestas, pero hay 2 fiestas que nos faltan y son muy importantes. La fiesta de las trompetas y la fiesta del Día del Perdón, del Yom Kippur. Hace falta esas 2 fiestas, pero para festejar la fiesta del Yom Kippur, esa la vamos a celebrar en los cielos. Y cuando Él venga por su iglesia, por su novia, va a ser en una festividad, en la festividad de las trompetas, porque la misma palabra nos dice que se van a oír esas trompetas. En el libro de Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21. Aquí estamos en Lucas capítulo 21. ¿Ya lo tienen?
Digan fuerte amén cuando lo tengan. Lucas 21:34 dice de esta manera: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguéis, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén, dice el Señor, ¿verdad? Que nosotros tenemos que velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y después, hermano, que Él nos lleve a los cielos. Ahora te digo esto porque cuando nos vayamos a las fiestas, cuando se celebraba la fiesta de las trompetas, que era una festividad de arrepentimiento, era un momento de festividad, era un momento de ayuno, era un momento, ¿verdad?, de reflexión. ¿Por qué? Porque sonaban las trompetas. Y a los 10 días, hermano, se celebra una fiesta. O sea, inmediatamente después de las trompetas viene una festividad, hermano, que se llama la fiesta del perdón, del Yom Kippur, del día del perdón, hermano. Y es a los 10 días, después de que subamos, ¿verdad?, a los cielos a celebrar estas bodas, hermano, vamos a contar 10 días. Y después de 10 días va a ser el día del perdón, el día del juicio, donde vamos, ¿verdad?, a ser juzgados en los cielos. Eso lo dice, hermano, la palabra de Dios. También, hermano, allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Es lo que, hermano, nos dice la palabra de Dios. Amén, es algo muy interesante. Ahorita te voy a leer otra cita que también es importante que la leamos. A ver, permítame tantito. En San Juan, capítulo 14. San Juan 14. Dice de esta manera. San Juan 14, versículo 3. Vamos a leerlo desde el 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También, hermano, allá en primera de Juan 3:2. Primera de Juan dice de esta manera. En el capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es lo que nos dice, hermano, la palabra de Dios, de nuestro Señor. Permítame tantito. En el libro de Apocalipsis,
en el capítulo 1, versículo 7, vamos a leer esta escritura. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice de esta manera: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Y la novia se preparará para este encuentro. Dice la palabra ahí mismo en Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 6. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa, ¿qué? Se ha preparado. Y ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo estas palabras, esas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de esta profecía. Amén. Hay historias y palabras muy, muy hermosas. Vamos al libro de Tito. Tito capítulo 2, en el versículo 13, dice de esta manera: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es lo que nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor. Permítame tantito. Deje leerle 2 de Corintios capítulo 5. Dice de esta manera, y voy a terminar, 2 de Corintios 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Sabes, hermano, Dios preparó para nosotros una habitación, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, aunque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día seremos juzgados. Dice también, hermano, allá en Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. ¿Cuál le dije? Primera de Timoteo, ya estaba aquí. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, dice de esta manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros, o sea, los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para
para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero dice algo muy interesante en el versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿verdad? Se van a apartar, ¿verdad? De la fe del Señor, hermano, y se van a perder. Y es lo que Dios, hermano, nos quiere evitar. Dice, hermano, en primera de Juan capítulo 2, 2:28. Y ya termino. Primera de Juan 2:28. Dice de esta manera: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ponga atención, no sea que nosotros nos quedemos al final avergonzados. Dice la Escritura, y ahora, hijos, primera de Juan capítulo 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Que Él nos diga, ¿sabes qué? Yo vengo por una iglesia limpia, una iglesia valiente, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, que sus vestidos siempre estuvieron resplandecientes, tal vez no siempre, pero en los últimos tiempos perseveró y ahora están limpios, resplandecientes, y dice el Señor que no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Entonces el Señor, hermano, vendrá por su novia. Él vendrá, hermano, por aquella novia, así como en la antigüedad los judíos se casaban, vuelvo a repetir, cuando eran los padres los comprometían a ellos, no existía el noviazgo, el joven no podía voy a ir a la casa de mi novia, voy a ir a visitarla. No, la novia no sabía cuándo iba a venir. Ella únicamente tenía que estar en su casa esperando. ¿Cuándo? No sabía. Lo único que sabía, que el novio iba a venir a la medianoche. Era lo único que sabía, que él iba a venir a la medianoche. En el momento menos pensado, iba a llegar el novio, iba a llegar tocando el shofar, y aquella jovencita, ¿verdad?, tenía que estar lista con su lámpara de aceite. Ella tenía que estar lista con el vestido limpio y resplandeciente, con aquella diadema que le habían regalado y que no le faltara ni una pieza, ni una monedita de su diadema que la hiciera hermosa. Y ella tenía que salir corriendo con sus amigas en el júbilo de la fiesta que duraba toda una semana. Hermano, un día, hermano, estaremos en esas fiestas, estaremos en esa boda, pero para eso tenemos que consagrar nuestras vidas. Gracias, ¿verdad?, por escuchar esta enseñanza, este video, y vamos a despedirnos en una oración. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene pronto. Te vuelvo a repetir, hay una fiesta, en todas las fiestas participó nuestro Señor. Él fue, ¿verdad?, el que culminó con cada una de estas fiestas. Fue una pieza muy importante. Son las fiestas de Jehová. Tal vez nosotros no las observamos, las leemos, fiesta de Jehová, fiesta de los judíos, pero si observamos un poquito, la Biblia, hermano, nos habla de que Él nació, murió, resucitó en una fiesta, y Él vendrá por su iglesia en una fiesta. Ahora, ¿cuándo los judíos celebran esa fiesta de la creación del primer hombre? Cuando el Señor sopló aliento de vida, ¿verdad? Y que después, hermano, agarraron el cuerno del shofar y empezaron a hacer, cada año celebraban, pero tocando, hermano, más de 100 sonidos seguidos. Pero imagínate, multitudes de levitas, sacerdotes tocando a la vez, ¿verdad? Hermano, más de 100 toquidos, hermano, era algo estremecedor. Hermano, un día todos oiremos ese sonido, hermano, y a una nos vamos a levantar. Dice la palabra de Dios, como un rayo, ¿verdad?, como un parpadeo, hermano, se iluminará, sonará, hermano, aquellas trompetas.
ángeles se pondrán en los 4 puntos cardinales de nuestro planeta, hermano, y con el shofar, el cuerno de carnero, hermano, se elevarán esos sonidos, más de 100 sonidos, y todos, hermano, subiremos, hermano, con nuestro Señor, nos reuniremos con el novio, hermano, y Él nos llevará, porque el novio, hermano, ha preparado un hogar para cada uno de nosotros, ha preparado el vino para cada uno de nosotros. Ahora viene el novio, porque ahora Él tiene un lugar, hermano, donde vamos a estar con Él para la eternidad. Amén. Y vamos a tomar el vino, a celebrar con la fiesta el vino, vamos a probar el vino, vamos a hacer un gozo, pero a los 10 días, hermano, vamos a celebrar también el día del perdón, una fiesta maravillosa. Es así que tú quieres ser parte de estas bendiciones, amén. Vamos a hacer una oración. Padre Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Dios mío, por tantas bendiciones recibidas, y gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos que hoy pueden, Dios mío, pueden escuchar esta oración y esta enseñanza. Bendíceles en el nombre de Cristo. Guarda a mis hermanos, Dios mío, y aquel que no ha recibido, Dios, no te ha recibido, dale la oportunidad. ¿Por qué no repites? ¿Por qué no aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador? Y dile: Señor, en esta noche yo te recibo como mi Señor, mi Dios, mi suficiente Salvador. Te entrego mi vida, perdona mis pecados, me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mi alejamiento, y hoy vengo a ti, mi Cristo Jesús. Me arrepiento, vengo con un corazón arrepentido, y hoy te quiero buscar. Quiero por último ponerte ese sonido del shofar para que lo escuchemos. Y más o menos, no sé si sea el correcto, pero te quiero poner este sonido. Imagínate, hermano, cuando nosotros escuchemos ese sonido, no nada más lo vamos a escuchar, sino en automático. Dice la palabra que los muertos resucitarán primero, los que vivieron para Dios, aquellos que consagraron su vida para Dios, ellos van a ser los primeros, los que se nos adelantaron, los que murieron en Cristo Jesús, van a ser los primeros que se van a levantar, y después nosotros, los que hayamos quedado, hermano, nos iremos. La ropa, ¿verdad? Los trajes, las casas, todo se va a quedar, pero nosotros, hermano, nos iremos con Él a esa cita con Dios, a las bodas del Cordero. Y sabes, hermano, pronto eso va a suceder. Hay un mes para cada fiesta. Hay un mes para cada fiesta. Y puntualmente el Señor las ha celebrado. Y esa fiesta, en ese mes, puntualmente el Señor va a venir por su novia. Es así que preparémonos con aceite, llenos del Espíritu Santo. Nuestras ropas, nuestras acciones, nuestras oraciones limpias, resplandecientes como lino limpio y resplandeciente, ¿verdad? Nuestros dones, nuestros talentos, ponerlos a la orden de Dios y vivir para el Señor. Dios te bendiga en esta hora. Amén. Fue una bendición el poder estar contigo. Dios te bendiga. Bonita noche a todos. Cristo vive.